Buenas tardes, tertulias sobre filosofía de la ciencia. Este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el que se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia, la cual se realiza mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Estos encuentros se llevan a cabo los días miércoles en el horario de 3 a 5 p.m., hora colombiana, así que para mayor información pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. Así que vamos a dar inicio en la tarde de hoy a nuestra tertulia, la cual tiene como temática la noción de teoría en la filosofía de la ciencia, una revisión actual. Este es un artículo generado por la doctora Maribel Barroso Rojo de la Facultad de Filosofía y Humanidades en el doctorado en filosofía de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, y es un artículo de reciente publicación. En la revista nos enuncia que es del año 2021 en su volumen 21, número 42. Este artículo, a través del cual se revisan nociones de teoría que han ofrecido por lo menos dos importantes corrientes dentro de la filosofía de la ciencia, las concepciones sintáctica y semántica de las teorías. En tal sentido, el presente recorrido crítico de la literatura especializada centra su atención en la dimensión sincrónica de las teorías y aborda qué son las teorías científicas, cómo se caracterizan y cuál es su relación con la realidad con base en el análisis estático de estas. Además, ofrece una aproximación al estado actual de la discusión. Este es un tema bastante interesante al interior específicamente de la filosofía de la ciencia por la cantidad de discusiones que sobre ella se han podido desarrollar. Así que vamos a dar inicio y con ello pues entonces doy la palabra a Luis Francisco. Gracias, Astrid. Para los presentes y para el público que posteriormente esté observando este video, hay que señalar que lo que hoy vamos a tratar, el diálogo que podremos establecer, está relacionado dentro de uno de los campos que tienen que ver con la línea de estudio en filosofía de la ciencia, que corresponde a por lo menos 6 campos de los que actualmente se utilizan. Muchos autores han seguido ocupándose exclusivamente del conocimiento y de las teorías científicas, como es en este caso, reafirmando la validez de la filosofía analítica de la ciencia e insistiendo en que la filosofía de la ciencia ha de restringirse a cuestiones epistémicas. Una mirada de la situación actual de esta tendencia está muy bien representada en múltiples trabajos, incluidos trabajos, por ejemplo, para doctorado, como es el que estamos observando en el día de hoy por parte de esta doctoranda que ya me imagino ya está graduada en la Universidad Chilena citada por Astrid. Obviamente hay otros estudios que aceptan tener en cuenta la historia de la ciencia, aunque revisando las tesis de Thomas Kuhn. Hay ahí también algunos otros en esta misma línea que han ido por los análisis de filosofías de las ciencias particulares.
otros se han interesado por la filosofía de la tecnología, dada su importancia para la investigación científica actual. Hay otros que han trabajado eh, en el desarrollo de las ciencias cognitivas y la inteligencia artificial, reemplazando las antiguas formalizaciones lógicas por modelos computacionales procedentes de las ciencias cognitivas. Encontramos otro grupo que, en el cual los filósofos en compañía de científicos de otras disciplinas se han ocupado por estudiar las prácticas científicas en la llamada filosofía de las ciencias centrada en prácticas. Y hay un último grupo que se ha interesado en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad con una perspectiva histórica vinculando la filosofía de la ciencia y la tecnología e interesándose en cuestiones relacionadas con estudios transdisciplinares. Por supuesto, insistimos, el estudio del tema que hoy estamos abordando está referido al primer grupo, que hace un estudio de tipo sincrónico sobre la naturaleza de las teorías científicas. Entonces, podemos decir que las palabras claves que uno ubica para este tipo de estudios son teoría científica, concepción enunciativa, concepción semántica, el estructuralismo de teorías y modelo teórico. Teniendo en cuenta eso, entonces, vale la pena preguntarse, ¿es posible hacer ciencia sin teorías? Contra la opinión de algunos entusiastas de las nuevas tecnologías y su inserción en la ciencia, que después ha evolucionado hacia lo que llamamos tecnociencia, la respuesta parece ser no. Las teorías son consustanciales con la actividad científica. Y en ese sentido, pues vale la pena tener en cuenta un artículo de la revista Wired del año 2000 titulado The End of Theory, The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete. En este documento, Chris Anderson comienza citando al ejecutivo de Google, Peter Norvig, quien señala que todos los modelos están equivocados. Cada vez más es posible tener éxito sin ellos. Y señala que estamos en la era de los petabytes, la era en que la información es tan grande que se almacena en una nube en donde esta no supone un orden, sino un enfoque estadístico inédito. En el que además somos invidentes respecto a la totalidad de los datos, al por qué de una página es mejor que otra o al por qué coinciden el contenido de los anuncios con nuestros intereses. Esto solo es así y su justificación no es causal ni semántica, razón por la que Anderson dice, olvídense de la ontología y la psicología. ¿Quién sabe por qué la gente hace lo que hace? El caso es que lo que hace y nosotros podemos rastrearlo y medirlo con una fidelidad inédita es un cuento del día a día hoy por hoy. Por lo tanto, concluye Anderson que el enfoque tradicional basado en los modelos, las hipótesis y las pruebas se encuentra obsoleto. Y por eso es que en el artículo que estamos hoy discutiendo se encuentra una interesante respuesta a este tipo de opinión. Digamos que las teorías son la clave para la comprensión científica de los fenómenos empíricos. Y esto es una afirmación muy cercana a lo clásico. Afirmar que un cierto tipo dado de fenómenos se entiende científicamente es tanto como decir que la ciencia puede ofrecer una explicación teórica de ello. Esto a partir de una concepción clásica como la de Carl Hempel, miembro de un poco tardío del Círculo de Viena y del positivismo lógico.
Sin embargo, no ha habido acuerdo entre los filósofos de la ciencia respecto a qué son y cómo se caracterizan las teorías. Al contrario, esto ha sido una fuente de muchos malentendidos en unos casos y desacuerdos en otros. En esta disertación, pues estamos intentando hacer un breve recorrido por las distintas respuestas que a este respecto han dado dos de las corrientes más influyentes de la filosofía de la ciencia en su versión analítica, vale decirlo, exponiendo de manera muy breve qué ha entendido cada una de ellas por teoría desde el punto de vista sincrónico, lo insistimos, no vamos a hacer el análisis diacrónico histórico. Esto es en cuanto a la naturaleza y el modo en que las teorías organizan el conocimiento eh, estáticamente y se hace intencionalmente una abstracción de cualquier elemento de discusión histórica o pragmática de las mismas teorías. Análisis que pues va mucho más allá del propósito que la autora pretendió dentro de su artículo, que sería el de retomar la importancia de la noción de teoría en la discusión filosófica de la ciencia en general y aportar una breve aproximación al estado actual de la discusión. Sabemos que esto es una limitación que se tiene. Indudablemente, en unas perspectivas mucho más avanzadas de la discusión filosófico-científica, no se evitaría el análisis histórico-teórico. Yo soy de ese corte, pero entendiendo la naturaleza del propio límite que pone la autora, entonces solamente vamos a mirar este análisis de tipos eh, sincrónico, eh, que nos hace verlo en una perspectiva estrictamente abstracta y de tipo analítico, muy desde la perspectiva de las formas de la filosofía analítica de la ciencia. Entonces, este sería el panorama general. No sé si Astrid quisieras continuar con la concepción clásica de las teorías como axiomas o sistemas de enunciados, o yo continúo y después le cedo la palabra. Tú dirás, Astrid. Pues yo quiero es como agregar a esa introducción que definitivamente esto también ha pasado por las situaciones de lo que la autora nos presenta como unos casos en que hay desacuerdos y en otros se trata también de malentendidos. Y es el ejemplo que ella presenta en la polémica de Gottlob Frege y David Hilbert sobre el método axiomático, eh, un método axiomático por un malentendido sobre cómo entendían el término teoría. O también el caso del debate entre Kuhn y Karl Popper en su simposio realizado en Londres en 1965, donde, por ejemplo, el caso de Frege, en ese primer debate, lo que se defendía era la concepción del cambio científico a partir de una caracterización de teorías como paradigmas. eh, Perdón, esto debe ser como el de entre Kuhn y Popper. Sí, correcto. Inconmensurabilidad, sí, perdón. Inconmensurabilidad. Y en el otro, pues en el que abogaban por la idea de progreso científico con base en su concepción falsadora de teorías como hipótesis audaces y arriesgadas, que sería el caso de Popper. Y puede mencionarse más recientemente una disputa entre las teorías como estructuras matemáticas o como modelos y la necesidad de incorporar elementos pragmáticos en su caracterización. Esto hace ver pues que el tema no se ha agotado y tampoco es algo sobre lo cual se daría una última palabra. Entonces, por eso veo que es muy interesante el planteamiento que se abre con este artículo y pues yendo directamente al asunto que estás mencionando, que es la concepción clásica en cuanto a las teorías como axiomas o sistemas de enunciados, pues persiste esta idea de que pues no hay un consenso para entender este debate o decir una última palabra y que hay por lo menos en este caso mmm,
tres propuestas que se consideran aquí como formando parte de la concepción clásica, que coincidían en una caracterización mínima de las teorías científicas como aparatos legaliformes representados mediante sistemas formales constitutivos de un conjunto de enunciados organizados de manera axiomáticamente junto a reglas deductivas de derivación, y de allí también se les denomina concepción enunciativa de las teorías o enfoques sintácticos de las teorías de acuerdo a Van Frase. Esto muestra pues que en esta visión clásica lo que se hace es una observación sobre este contexto, como si se pudieran generar con ello unas reglas generales o se pudiera hacer como un estándar a través del cual poder hacer estas interpretaciones. Así que una versión no solo que influye, sino que además es de carácter representativo de esta corriente, es la que propuso Rudolf Carnap, quien caracterizó la estructura interna de teorías como un cálculo formal con base en la lógica de primer orden, y algunos elementos básicos de la teoría de conjuntos en la que hay desde un punto de vista sintáctico, por lo menos una serie de características que él, digamos tres específicas, que él describe como, primero, que son leyes teóricas, o sea, los axiomas. Un segundo aspecto con relación a reglas de formación, que pues corresponden a construcciones de enunciados en relación al lenguaje propio de esa teoría y la transformación de estas derivadas o de inferencia. Y un tercer elemento, teoremas, que son las afirmaciones teóricas derivadas de estas leyes que se habían dicho y de las reglas. Entonces, con ello lo que se está es trabajando a partir de esas abstracciones, donde la semántica de las teorías es formulada a partir de una jerarquización o una topología jerárquica de conceptos, donde hay similar a las teorías de tipo lógico formal que había planteado Bertrand Russell con base en la distinción entre el lenguaje teórico y el lenguaje observacional para la interpretación de proposiciones científicas. Aquí vemos por qué entonces se está hablando de una perspectiva clásica, donde está el carácter legaliforme, el carácter también formal de la construcción de estos enunciados, y con ello pues lo que se hace es tomar muy en cuenta las leyes, los axiomas de la construcción de enunciados teóricos que tienen un carácter derivativo. Era también común dentro de esta concepción clásica distinguir el tema relacionado con el lenguaje teórico que contiene términos abstractos. Es el caso específico de términos como electrón, átomos, campo electromagnético, y enunciados sobre objetos o hechos inobservables, como por ejemplo, si un cuerpo neutro adquiere electrones, queda cargado negativamente, y por el otro, pues un lenguaje observacional que contiene términos como volumen, color, temperatura, enunciados que se refieren a objetos y hechos observables como al incrementar la temperatura, el líquido aumenta de volumen. Aquí unos ejemplos, ¿no? Y esto hace que pues se establezca en relación a lo observable y lo inobservable de las teorías, por decirlo así, lo cual pues proporciona la interpretación en un orden de perspectiva empírica y le otorga un significado a las expresiones teóricas que requería vincular tanto los términos o los enunciados teóricos con las observaciones mediante reglas semánticas de distinción. Esta perspectiva clásica pues hace que a partir de los enunciados mixtos, que fueron denominados como las reglas de correspondencia, constituían parte de la teoría junto con los axiomas.
Entonces vamos viendo que está el carácter legaliforme, el carácter de la abstracción, el carácter también de correspondencia, entre otros aspectos que van a caracterizar esta manera clásica de entender o de ver a las teorías, donde en cuanto a la relación del lenguaje observacional, pues diría Carnap, sin mayor explicación al respecto, que sin especificarlo expresamente, damos generalmente por sentado que la estructura lógica de estas del lenguaje observacional. de este lenguaje, gracias, pues está dado, o sea que se toma por hecho que es así de una manera uniforme. Así que pues también está otras perspectivas como la de Cohen y Nagel, que también, digamos, están vigentes en la forma paralela, como también las discusiones que habían planteado desde el Círculo de Viena, en la que la caracterización de las teorías como una elaboración mediante una interconexión sistemática de los fenómenos, en la que se abstraen en general aquellos aspectos que permiten la realización del objetivo que es el construir una teoría. De acuerdo con estos autores, es decir, con Cohen y Nagel, cualquier elaboración teórica presupone un proceso de abstracción mediante el cual se busca captar el carácter general de las cosas a través de las relaciones invariables de fenómenos con la difícil situación de que se puede alejar con ello del sentido común que sigue a una teoría. Este carácter, que es precisamente carácter legaliforme, es expresado en teorías científicas a partir de la subsunción de lo particular de los eventos en leyes generales, cuya pretensión es explicar teóricamente los fenómenos y que a su vez pueden ser explicados por leyes de mayor generalidad. Entonces lo que se hace con ello es buscar que se haga precisamente unas generalizaciones para explicar o dar razón sobre situaciones del mundo de los hechos bajo observación. Sí, sabes que quería notar que para el caso de este planteamiento de Cohen y Nagel, que, que no son estrictamente miembros del Círculo de Viena, pero que estaban en las cercanías de las concepciones del positivismo lógico y sobre todo en esa recepción que se hizo del mismo en los Estados Unidos, que las teorías científicas pueden dividirse en físicas y en abstractas, mientras que las físicas se caracterizan por apelar a un mecanismo oculto fácil de imaginar y que explica los fenómenos observables. Las abstractas suprimen toda referencia a tales mecanismos ocultos y utilizan relaciones abstraídas de los fenómenos realmente observables. La idea básica de esta división que hacen Cohen y Nagel es distinguir entre teorías que apelan a un mecanismo no explícito y teorías en las que lo implícito se reduce al mínimo o que sencillamente prescinde de este mecanismo oculto. Desde el grupo coetáneo del Círculo de Viena, que era el grupo del Círculo de Berlín, Carl Hempel realizó a la par importantes contribuciones a la comprensión clásica de las teorías. A pesar de sus críticas al positivismo lógico, en apoyo de este enfoque, Hempel consideraba que el recurso formal de axiomatización era indispensable para caracterizar las teorías en cuanto son un conjunto de enunciados cerrados bajo la relación de consecuencia lógica, en el sentido que contiene todas las consecuencias lógicas de cualquiera de sus subconjuntos. Por lo tanto, pues una teoría consistirá en un infinito conjunto de enunciados. Solo un dispositivo axiomático podría proporcionar un criterio inequívoco de cuáles de estas sentencias o enunciados expresados en un lenguaje específico
son en efecto afirmaciones de la teoría. Y aquí vale señalar que la distinción entre las teorías que plantean modelos mecánicos con base en la definición de objetos visibles cuyo fundamento depende de procesos no observables, y aquí podríamos decir de carácter hipotético, y las teorías en las que se definen no solo los objetos de estudio, sino además las propiedades comunes a tales objetos y los principios generales que los vinculan, constituye un ejercicio de la dinámica de explicación de las teorías científicas. Ejemplos de este primer grupo son la teoría atómica de la química, la teoría cinemática, la termodinámica y la teoría de los gases, la teoría de los genes en los estudios sobre la herencia, entre otros, mientras que la teoría de la gravitación, la ley de la caída de los cuerpos, la teoría de la transmisión del calor, la teoría de la evolución orgánica, entre otras, pertenecerían al segundo grupo de teorías del cual hemos estado hablando en los últimos minutos. También era posible una fusión entre los dos tipos de teorías, según lo advierten los distintos autores, como es el caso de la teoría de la relatividad de Einstein, y específicamente esto es algo que plantean Cohen y Nagel. Vale decir que entre estas teorías se encuentran la famosa objeción a la distinción teórico-observacional, de la cual a lo largo de muchos capítulos de los videos de las tertulias sobre filosofía de la ciencia hemos considerado y que hemos visto que en algunos casos se pueden considerar como engañosos en varios aspectos filosóficamente significativos, o el rechazo del método de la confirmación por inducción que conlleva una contradicción por todo lo planteado por Popper en relación con el problema de la inducción, o la conocida paradoja de Hempel, entre otras cosas. Sin embargo, pues esa distinción entre lo teórico observacional ha seguido marcando cierta distinción y discusión dentro de los filósofos de la ciencia que siguen haciendo este tipo de estudios, llamémoslos de tipo sincrónico, porque el intentar considerar que existen enunciados observacionales que no están dependiendo de ninguna teoría, sino que corresponden a lo que ve el científico, resulta para algunos una afirmación supremamente ingenua, porque absolutamente es imposible, según ellos, que cualquier observación se haga exenta de una teoría que permite englobar la manera de abordar un objeto o fenómeno de observación, porque esa forma de abordarlo implica una concepción teórica que hace que se pueda definir ontológicamente, primero que todo, el objeto de observación del fenómeno. Y por otro lado, que innecesariamente esos enunciados sobre lo observado necesariamente están dependiendo de la concepción teórica que posee. Por lo tanto, esa discusión entre lo teórico observacional para algunos no es posible desvincular un enunciado de los otros, pero otros, insistiendo en un camino de tipo inductivo y experimental, señalan que muchas veces lo observacional tiene que ver con la iniciativa desde el conocimiento cotidiano que permite a través de la observación posteriormente construir teoría que conlleve a la elaboración de enunciados de orden teórico. Y ahí vemos pues que ese viejo debate se mantiene y que hace parte de todo este concepto de lo que es teoría y lo que no es teoría. Siguiendo esta línea, entonces vale decir que Carl Hempel, del Círculo de Berlín, y que después fue un divulgador en Norteamérica de los principios del positivismo lógico, indudablemente, distinguía entre principios internos que sirven para especificar las unidades básicas y los procesos propuestos
por la teoría junto a las leyes que los gobiernan, y principios puente, como de conexión, a un subconjunto de la clase de las oraciones afirmadas por la teoría que indican cómo la teoría está vinculada a los fenómenos que pretende explicar. Esta división, según Hempel, era análoga a la caracterización de los dos tipos de teorías expuestas por Nagel. Así, si llamémoslo así, I, el conjunto de los principios internos, y B, el conjunto de los principios puente, caracterizan T como teoría, una teoría determinada, entonces T como teoría puede representarse como el par ordenado de esos conjuntos, donde T es el conjunto de los enunciados I y B. O más intuitivamente se puede decir que T como teoría puede interpretarse como el conjunto de las consecuencias lógicas de los enunciados I y de los enunciados B. Por lo tanto, podríamos decir que la teoría T es igual al conjunto de la unión entre el subconjunto de los enunciados I y la unión con el subconjunto de los enunciados B. Como se ve, es un análisis que se hace desde la perspectiva de teoría de conjuntos, para entender que los enunciados pueden considerarse como conjuntos de expresiones o afirmaciones como parte de la teoría, donde I hace uso de un vocabulario teórico no empleado en descripciones anteriores ni en las leyes sobre los fenómenos empíricos que la teoría T pretende explicar, mientras que el conjunto de enunciados B contendrá tanto un vocabulario teórico como un vocabulario antecedente. Me explico, un vocabulario preteórico con el que se formulan las descripciones y generalizaciones sobre los fenómenos a explicar. Este vocabulario antecedente no ha de concebirse como una noción vicaria de los términos observacionales, es decir, una sustitutiva o reemplazante, sino más bien como conteniendo términos no observacionales que se introdujeron originalmente en el contexto de una teoría anterior. Ustedes pueden ver que en este esfuerzo que hace Carl Hempel, pues trata de vincular dentro del modelo de teoría de conjuntos la operación de unión de subconjuntos, poder explicar cómo una teoría tiene estos dos tipos de enunciados, haciendo una distinción entre lo abstracto, los términos teóricos, con unos términos que serían observacionales. Vale decir entonces que en continuo diálogo con los miembros y las tesis del Círculo de Viena se encuentra pues otro autor del cual hemos hablado muchas veces, que es Karl Popper, quien, si bien ha de aclarar que no era un positivista o empirista lógico, él sí coincidía con el positivismo lógico en caracterizar las teorías como conjuntos de enunciados interpretables con la ayuda de la lógica de primer orden. Los elementos constitutivos básicos de las teorías en la propuesta de Popper son las hipótesis, las leyes o enunciados generales, el contenido lógico, la clase de todos los enunciados implicados por los enunciados generales, y el contenido empírico, la clase de los enunciados básicos que la contradicen, es decir, los enunciados que podrían ser falsadores potenciales de la teoría. Esto dentro de esa perspectiva del modus tollendo tollens, que se aplicaría al proceso de falsación de una teoría, donde se diría que si la teoría P explica el conjunto de hechos Q, y vamos a la contrastación empírica de los hechos Q, pero resulta que los hechos Q resulta que no son anticipables como lo pretendía la teoría P. Por lo tanto, se concluye que la teoría P no tiene ningún valor explicativo para los hechos P, lo cual pues sería el desarrollo
de la operación lógica del modus tollens tollendo tollens. Si P, entonces Q, pero no se da Q, por lo tanto no se da P. El contenido lógico puede expresarse en enunciados de contenido cero, llamémoslo así, como tautologías, y en enunciados de contenido distintos o mayores a cero, llamémoslo dentro de la perspectiva de Popper, enunciados verdaderos no tautológicos y los enunciados falsos. Los primeros corresponden al contenido de la verdad realmente interesante de las teorías, mientras que los segundos se referirían al contenido de la falsedad de las teorías, al que Popper establece tres requisitos. Primero, que sea una clase subsecuente de un enunciado básico. Segundo, que contenga todos los enunciados falsos deducibles del enunciado básico. Y tercero, que no posea ningún enunciado verdadero. Por su parte, el contenido empírico se encuentra directamente relacionado con lo que Popper llama el criterio de satisfactoriedad potencial. Es relativa a una teoría, esto es referido a un criterio intuitivo que permite la elección entre distintas teorías rivales, que considera preferible la teoría que nos dice más, o sea, la teoría que contiene mayor cantidad de información o contenido empírico, que es lógicamente más fuerte, porque tiene mayor poder explicativo, que tiene mayor poder predictivo y, por lo tanto, puede estar siendo testeada de manera más severa, porque lo puede resistir el testeo, o sea, las pruebas. A pesar de las diferencias con el positivismo lógico, pues Popper se ha ubicado dentro de la concepción clásica o enunciativa de teorías junto con los miembros del Círculo de Viena por su consideración de las leyes, por su consideración de las teorías científicas como una colección de enunciados, pero vale decirlo más como un conjunto de enunciados en una visión conjuntista, y por defender que la relación entre las leyes y los enunciados científicos es la deducibilidad, es decir, el modelo hipotético deductivo, de donde enunciados generales de teoría permiten la derivación a través del ejercicio de la deducción a enunciados de menor generalidad hasta llegar a los enunciados que hablan sobre los hechos, que serían los denominados enunciados observacionales. Esta concepción clásica de las teorías, dentro de lo que entre Astrid y yo hemos venido presentando, fue abandonada al punto de perder vigencia hacia finales de la década de los años 60. Y aquí nos vamos a detener un poquito para explicar eso, a lo cual nos hemos referido ya muchas veces. Ocurre que en el famoso Simposio Internacional sobre Filosofía de la Ciencia que se dio en la ciudad de Urbana, en el estado de Illinois, en los Estados Unidos, desde el 26 al 29 de marzo de 1969, se dio básicamente el final o el ocaso para la concepción clásica de la filosofía de la ciencia en la perspectiva analítica que había propuesto tanto el Círculo de Viena como el Círculo de Berlín, y que en su transmisión a Norteamérica se había denominado la visión heredada de la filosofía de la ciencia, al transferirse hacia el pensamiento de los filósofos de la ciencia norteamericanos. Allí se da el comienzo de una nueva imagen de las teorías y de la ciencia en general, a raíz de una cantidad de críticas que se dan en la obra de Frédéric Suppé, La estructura de las teorías científicas, que es la colección de las memorias de ese evento. Se hace una explicación detallada de cómo es que realmente hasta ahí llega el desarrollo de esa concepción clásica, dejando atrás de sí una estela de importantes críticas, no solo en el ámbito de la filosofía de la ciencia, sino también
generó importantes objeciones a partir de los debates corrientes en campos cercanos a la filosofía analítica, la filosofía del lenguaje, entre otros, por esas relaciones entre las relaciones entre pensamiento, lenguaje, interacción, mundo, que había generado pues la escuela de Wittgenstein y todos los demás filósofos analíticos de la ciencia que penetraron indudablemente en los propios análisis del lenguaje científico. Si bien no son los únicos tres escritos fueron determinantes también en este sentido de esta crítica. Vale decir la propuesta que en los años 50 había hecho y que hemos discutido acá sobre los dos dogmas del empirismo de Quine, con su crítica a la distinción analítico-sintético, que era una derivación de las propuestas kantianas desde el siglo XIX sobre los enunciados analíticos y los enunciados sintéticos, que tenían que ver con enunciados de teoría y enunciados de observación. En cómo hacer cosas con palabras que había desarrollado John Austin, y su rechazo a la falacia descriptiva, que constituye en uno de los pilares de la filosofía analítica del lenguaje, y en la obra El desplome de la dicotomía hecho-valor, que había hecho el filósofo norteamericano Hilary Putnam, y su crítica a la separación tajante entre hechos y valores, que constituye pues un conjunto de enunciados que critican esa visión clásica de la teoría de la ciencia, generada tanto en la perspectiva del Círculo de Berlín, Círculo de Viena, la visión heredada de la filosofía de la ciencia norteamericana y por supuesto pues toda esa concepción del racionalismo crítico que se aliaba con la concepción de esos desarrollos anteriores que estoy diciendo de la concepción clásica. Estos tres escritos de los cuales hablé ahorita últimamente, pues dan directo al corazón de uno de los fundamentos de la concepción clásica de las teorías, y rompe con la noción de significado empírico. Esto implica pues entonces mirar otras opciones, y allí encontraríamos entonces la concepción semántica, entendida como las teorías que se pueden concebir como estructuras modelo teóricas. Y en ese sentido pues le cedo la palabra o el testigo a Astrid para iniciar esta otra parte, para entender estos otros elementos del desarrollo de las teorías de acuerdo con la autora como lo desarrolla en su artículo. Perdón. Pues al igual que esta perspectiva de tipo sintáctica, pues ahora hay una visión en este conjunto de explicaciones de carácter semántico, que se encuentran pues también presentes diversas maneras de concebir la naturaleza de lo que son las teorías científicas, las cuales van desde características como modelos definidos a partir de predicados conjuntistas con base en la teoría informal de conjunto, modelo que se identifica con estructuras matemáticas o modelos que representan como trayectorias en un espacio de estados, y que pues no es que sean diferentes a profundidad con respecto a una descripción sobre una visión de la noción de teoría en cuanto a todo este conjunto o familia semántica de teorías que coinciden en rechazar asuntos de tipo central con respecto a la concepción clásica del carácter enunciativo, como es el análisis micrológico, la dicotomía teórico-observacional, la caracterización de teorías como una clase de enunciados más el subconjunto de las relaciones lógicas entre ellas, entre otros aspectos. Entonces, aquí lo que vamos a ver es, pues, al interior de la visión semántica,
otro tipo de discusiones. Así que en su lugar pues coinciden en afirmar que el análisis macrológico y la estrategia de modelo teórica constituyen para ellos una mejor o una adecuada manera de representar científicamente trozos o secciones de la realidad. En tal sentido, para la concepción semántica es presentar una teoría, no es mostrar un conjunto de enunciados, sino que es presentar metalingüísticamente el conjunto de los modelos, y los modelos definen e identifican los fenómenos que tratan en cuanto satisfacen las leyes de las teorías de las que son modelos. Es decir, tratan de dar una mayor ampliación. Luis Pues Fernando. mira, bueno, paremos, listo, paramos ahí, Sí. paramos. No, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, señor, sí. ¿Me escuchan? Se oye lejos, pero sí. Sí, por favor. O si no, tal vez escribe. Sí, cómo no, te estamos escuchando, por favor. No, a mí me parece, lo de Van Plassen me llamó la atención la afirmación de que los estructuralistas comparten que los modelos son expresiones de estructuras de los fenómenos, etcétera, pero no representan los fenómenos en sí mismos. Entonces me devolví un poco en la lectura y los estructuralistas afirman el modelo como algo coherente totalmente, son modelos matemáticos, etcétera, pero me gustaría que me ampliaran Van Plassen cuando cuestiona la representación de la realidad en los modelos. Digamos, cuál es ahí como eso me pareció polémico. Bien, listo. Aquí cuando estamos hablando de estructuralismo, estamos hablando de un estructuralismo, no el estructuralismo clásico de la filosofía francesa, de la filosofía continental. Podríamos estar hablando de una relación entre el estructuralismo metacientífico de la escuela de la Universidad de Múnich, donde Patrick Suppes, por ejemplo, Ulises Moulines, por el otro lado, y otros filósofos alemanes, gracias a Astrid, Steckmüller, y otros filósofos de la ciencia alemanes, observan que la organización de las teorías ya no está por el contenido semántico ni por su sintaxis de las oraciones o afirmaciones, sino que son estructuras de modelos conjuntistas. Pero, pues, si tú nos permites, nosotros quisiéramos poder seguir desarrollando aquí la idea para poder entender entonces cómo es que podemos llegar a esa visión de ese construccionismo al cual se refiere Van Frasen, porque es justamente por el agotamiento que se da a la visión sintáctica y ahora la semántica que vamos a abordar. Porque ese agotamiento de esos dos modelos es lo que permite esa otra comprensión del modelo estructural de modelos conjuntistas en teorías científicas. Entonces, en ese sentido, pues, podríamos decir inicialmente que para acercarnos a ello, esa estrategia conjuntista, y aquí iremos abordando para llegar a Van Frasen, que el iniciador de la corriente semántica, Patrick Suppes, fue explícito en rechazar la división de teorías en dos partes, una de las cuales es un cálculo abstracto o lógico y la otra un conjunto de reglas que confieren el contenido empírico al cálculo lógico interpretado por lo menos en alguno de los símbolos primitivos o definidos del cálculo, que esto tenía que ver con esa visión clásica, aunque no por ello rechaza del todo el recurso lingüístico para formular las teorías, ya que la relevancia de los modelos se determina señalando un conjunto de enunciados en un lenguaje N, llamémoslo así, y
Por otro lado, también de manera negativa rechaza su consideración formal, ya que en su opinión, una de las formas más simples de proporcionar una caracterización extrínseca es simplemente definir la clase de modelos de la teoría. Preguntar si se puede axiomatizar una teoría es entonces preguntar si podemos fijar un conjunto de axiomas tal que los modelos de esos axiomas son precisamente los modelos en la clase definida. Miremos con detalle. Los modelos para Patrick Suppes son una realización posible de las teorías. Si los axiomas de la teoría se satisfacen en la realización, las proposiciones válidas de la teoría se definen como aquellas proposiciones que son consecuencias lógicas de los propios axiomas. Para proporcionar una flexibilidad matemática completa, se podría hablar de teorías axiomatizadas dentro de la teoría de conjuntos en general, y aquí está esa visión conjuntista de orden matemático, definiendo un predicado teórico conjuntista de manera apropiada. Por ejemplo, la expresión es un grupo, en lugar de hablar de teorías axiomatizadas directamente dentro del lenguaje formal de la lógica de primer orden, como lo hacía la visión clásica de la teoría de la ciencia sobre el análisis teórico de la misma, como estamos hablando, lo hacía tanto el Círculo de Viena como el propio Círculo de Berlín a través de Hempel y la propuesta popperiana. Entonces aquí las teorías son descritas en términos de modelos de acuerdo a la teoría del modelo de Tarski. Y entonces aquí vemos que hay un elemento que es distinto. Esos modelos de Tarski está basado en teoría de conjuntos y en estructura lógica de modelos interpretados, de una parte, y matemáticamente están definidos por un predicado de tipo conjuntista, basado en teoría de conjuntos, con base en la teoría informal de los conjuntos, que es la base de esta concepción. Como nos vamos dando cuenta, entonces es un modelo totalmente distinto para concebir lo que serían las teorías. Para precisar la relación entre teoría y experiencia, entonces, que no se desconoce, Suppes introduce una teoría de los datos en términos de procedimientos experimentales, una jerarquía de modelos de acuerdo a su tipo lógico y la noción de modelos de datos, con la que busca comparar modelos de diferentes tipos lógicos, no sin recibir varias críticas, por supuesto, al respecto, entre las cuales encontramos la acusación de una pérdida de contenido, claro, porque se vuelven totalmente abstractas y entonces quedan como cajones vacíos, esas relaciones conjuntistas en el orden lógico y matemático. Y entonces esto lleva a lo que también se denominaría una pérdida de realidad. ¿Por qué? Porque no tiene contenido. Entonces, ¿cómo se toca eso con los hechos o fenómenos del mundo? También la de ostentar una noción limitada del modelo según Downes, y también la del énfasis de las teorías en la explicación de los fenómenos que han sido hechas por otros autores tales como Suárez y la propia Nancy Cartwright, de la cual estuvimos hablando hace unos días. Entonces, entremos a mirar un poco más en detalle cómo a partir de estos desarrollos de Patrick Suppes nos adentramos al llamado estructuralismo metacientífico. Los estructuralistas metacientíficos o de escuela de la Universidad de Múnich conciben las teorías como entidades estructuralmente complejas, contentivas, es decir, que contienen cosas, que tienen un núcleo central constante y un entorno complementario que es variable, constitutivos de aplicaciones pretendidas que se derivarían del núcleo central. Coinciden con Suppes en la caracterización matemática de las teorías, pero discrepan de él en cuanto consideran el ámbito teórico y el empírico
como los aspectos diferenciados de las teorías. Y aquí tengo que hacer una decisión histórica. Es que algunos consideran que Patrick Suppes no es estrictamente miembro de la escuela de la Universidad de Múnich. Claro, Patrick Suppes es un lógico y filósofo de la ciencia norteamericano. De hecho, él tiene un famoso librito que utilizamos, por lo menos en algunas universidades colombianas, que es Introducción a la Lógica Matemática. Y él es pues parte de una escuela propia de los Estados Unidos, pero él tiene una cercanía grande con lo que la escuela de Múnich plantea. Entonces, aquí es donde vemos esa cercanía. Y por eso insisto, el estructuralismo metacientífico de la Universidad de Múnich coincide con Suppes en la caracterización matemática de las teorías como modelos, pero discrepan de él en cuanto consideran el ámbito teórico y el empírico como dos aspectos diferenciados de las teorías. Este enfoque de la concepción semántica recibió una importante influencia de los autores historicistas, es decir, de aquellos que bebieron en las fuentes de Kuhn, que tuvieron su apogeo en la década de los años 60 y que, por supuesto, su teoría del desarrollo histórico de las teorías generó una influencia grande y en tal sentido considera pues esencial en las teorías no solo las leyes en los términos de generalizaciones simbólicas de Kuhn, sino también sus aplicaciones, es decir, los aspectos ejemplares kuhnianos que tienen que ver con los desarrollos. Esos desarrollos de esta corriente comenzaron con la propuesta del destacado alumno de Suppes y fundador de la corriente, Joseph Smith. Smith caracterizó las teorías de la siguiente manera. Una teoría T consta de una estructura matemática K correspondiente a T como teoría y las aplicaciones intencionales I de T, o sea, la letra I sería aplicación intencional de T como teoría, que son los enunciados empíricos correspondientes a las aplicaciones de T. Es un poco como lo que se había explicado anteriormente. Es decir, que T como conjunto, T como teoría conjunto, es igual a la sumatoria de los elementos de la estructura matemática K más los enunciados empíricos I, donde K está constituida por, primero, el conjunto de los modelos actuales de M de T. M sería un elemento de T como teoría, la estructura matemática, es decir, estructura fundamental de la teoría en el modelo matemático. Entonces ya sabemos que M sería la estructura matemática fundamental de T como teoría. Segundo, los modelos potenciales del modelo matemático de T, que se pueden entender como la matriz de la teoría. Y tercero, el conjunto de modelos potenciales parciales del modelo matemático, es decir, de la matriz de la teoría, que se podría denominar el conjunto de modelos potenciales de la matriz de la teoría de la teoría T. Ese conjunto de los modelos potenciales menos funciones de la T entendida como teórica, es decir, la base empírica de T sería ese tercer componente. El cuarto componente es el conjunto de las condiciones de ligadura, de aquello que fusiona a los elementos de la teoría y que se denomina con la letra C. Las restricciones que se establecen entre los diferentes modelos de T como teoría sería este conjunto donde C es las condiciones de ligadura. Y quinto, los vínculos interteóricos que se pueden entender con la letra L de T como teoría. Y de esa manera se podría entender entonces que los elementos de estructura matemática, que es K de la teoría, estaría compuesto por los subelementos tales como M, estructura matemática, MP, matriz de la teoría, los modelos potenciales de la matriz
la teoría que serían MPP, las condiciones de ligadura C y las ligaduras propiamente dicha L. Como se dan cuenta, es una visión conjuntista, bien vista la teoría como un conjunto donde tiene una serie de elementos. Entonces acá la dicotomía teórico-observacional que habían hecho los empiristas lógicos surge de un error categorial, dicen los estructuralistas, ya que lo correcto es distinguir entre lo observacional no observacional y lo teórico no teórico, de manera que sustituye la distinción epistemológica teórico-observacional de la concepción clásica por la distinción funcional teórico no teórico, en la que lo teórico o no teórico se determina en la relación de una teoría T que ha sido dada. Esto se da con mayor precisión de tipo lógico formal matemático. Un concepto es T teórico si un concepto propio de la teoría está determinado exclusivamente por esta. Por ejemplo, los términos masa y fuerza en la mecánica clásica de partículas, mientras que T no teórico se remite a un concepto que fuera posible determinar previamente a T como teoría, por ejemplo, la magnitud de la posición. Y ahí se ve esa distinción entonces de los términos teóricos de los no teóricos. Por supuesto, este tipo de concepción es una concepción mucho más alambicada que se vuelve supremamente teórica, es una hiperabstracción de la naturaleza de las teorías que, como se dan cuenta, se aleja totalmente de esa concepción inicialmente semántica y sintáctica, donde hay unos enunciados observacionales de unos enunciados de tipo teórico, y se hace reemplazo por unas estructuras de orden matemático, y de orden matemático en términos conjuntistas. Representar la estructura de las teorías desde un punto de vista estático, como el que se está pretendiendo hacer aquí, requería de dar cuenta de la concreción de los elementos teóricos y de su conexión entre sí, lo que se consiguió mediante el concepto de red teórica. Y entonces aquí aparece ya otro componente, y es que podemos tener una estructura de teoría, pero las estructuras de teoría no se deberían concebir de manera aislada, sino que hay que construir redes teóricas, es decir, redes de conjuntos de teóricos, y en las cuales contienen los enunciados no teóricos. Un conjunto de elementos teóricos de T como teorías es una red si entre ellos puede mediar la relación de especialización. Por ejemplo, si unos imponen restricciones de especificación sobre los otros a través de las ramificaciones de la propia teoría. Por lo general, una teoría no tiene un solo elemento teórico, por lo que se necesita especificar las relaciones entre tales elementos dentro de una misma teoría a través de lo que Joseph Smith denominó condiciones de ligadura, el elemento C, si lo recuerdan. Esto es, las interconexiones restrictivas entre las aplicaciones propuestas por T como teoría. La caracterización de Smith de las teorías tuvo un desarrollo posterior por parte de la Escuela de Stanford, del mismo Smith, junto con los trabajos de la Escuela de Múnich, donde estaban Balzer, estaba Moulines, estaba Steckmüller y otros, que generaron pues estos desarrollos de esta teoría conjuntista. Y si se dan cuenta, esto de este estructuralismo metateórico que se inicia con la escuela con Patrick Suppes, Smith, la escuela de Stanford y después la escuela de Múnich, lleva a una situación de una hiperabstracción en la naturaleza de la definición de las teorías. Y entonces aquí es cuando viene ya la explicación que requería Luis Hernando. Y vamos a ir por partes. Entonces yo voy a cederle la palabra para que una primera parte Astrid lo desarrolle sobre entonces cómo es que viene esta explicación de el empirismo constructivo de Van Fraassen
y los llamados espacios de estado. Entonces te doy la palabra a Astrid para que inicies en esta primera exposición de lo que sería la concepción de Van Fraasen y yo te apoyo seguidamente. Gracias, Francisco. Pues en esa perspectiva, Bas Van Fraasen coincide con los estructuralistas de los cuales se estaba haciendo mención en cuanto a la caracterización de las teorías como modelos. Pero pues aquí también ya se marca una distancia en la afirmación de que estos modelos representan estructuralmente fenómenos. Y en su lugar, pues Bas Van Fraasen sostiene que los modelos describen puntos o trayectorias de un espacio de estados, como un ente matemático en el que se describen las secuencias posibles de valores de magnitudes en una trayectoria de un objeto. Entonces aquí estamos hablando netamente de unas abstracciones que pueden más bien tener una representación, y a cada estado posible le corresponde pues un punto en este espacio de interpretación de teorías, de teoría que tiene como una frecuencia de probabilidad. En palabras de Bas Van Fraasen, él dirá que lo que hace es que esto introduce la idea de un grupo de modelos, un grupo de modelos conjunto por espacio de estado común, cada uno de los cuales tiene además un dominio de objetos más una función de historia que asigna a cada objeto una historia, y esto es una trayectoria en esos espacios. Por lo tanto, la representación de la teoría debe proceder describiendo una clase de tipo de espacio que está allí seccionada. De tal manera que al presentar una teoría es, en la perspectiva de Bas Van Fraasen, dar la definición de cierto tipo de sistemas más sus hipótesis, es decir, los modelos que pretende representar, a efectos de que ciertos sistemas reales pertenezcan a la clase definida. Así las cosas, la teoría es, digamos, verdadera, aquí se defiende el criterio de verdad, si los sistemas reales pertenecen a la clase definida. En otras palabras, la teoría es verdadera si el trozo de realidad objeto es uno de sus modelos. La relación entre teoría y mundo aquí viene dada por lo que Bas Van Fraasen llama una adecuación empírica, que consiste en la incrustación de todas las partes en algún modelo singular del mundo que permite ser explicado por esta teoría, y con ello se refiere a cosas, a estas como partes de estructuras empíricas del mundo, las cuales son observables y actuales y constituyen los candidatos o modelos para poder ser representados de acuerdo a estos fenómenos que se pretenden conformar de la experiencia. Así que si la aserción empírica, específicamente esta expresión, aserción empírica, es verdadera, se dice entonces que la teoría salva el fenómeno bajo observación. Es decir, aquí lo que se hace es una formulación de carácter lógico, semántico, como ya se dijo al comienzo, para tratar de ver cómo encaja estos trozos de realidad con lo que está siendo enunciado en la teoría o bajo observación. Para Bas Van Fraasen, la objeción que él tiene al respecto de lo que se venía diciendo antes por Sneed y los demás colegas, le hace una objeción a la distinción entre lo teórico y lo observacional de la concepción clásica, ya que considera que ellos tienen una equivocación o cometen un error de orden categorial al confundir teoría con formulación de un lenguaje determinado. Los términos y los conceptos son de índole teórica, mientras que lo observacional y lo no observacional pues se refiere a las entidades empíricas. Aquí hay una distinción fuerte con la visión clásica que iniciamos exponiendo.
la referencia a estas últimas siempre será a través del lenguaje o de un lenguaje a través de los conceptos y términos teóricos, de manera que, según Bas van Fraassen, resulta indiscutible que la observación y la no observación se encuentran cargadas de teoría. La distinción entre observación lo observacional y lo no observacional es entonces una distinción de corte epistemológico que resulta de alguna manera por la ciencia, ya que ella es la que marca a través de las teorías mismas lo que es observable y lo que no es observable. Esta distinción, sí. Sí, pues entonces, pues, quiero apoyarte aquí en esa parte para detenernos específicamente en la distinción epistemológica entre lo observacional y no observacional como base de apoyo al empirismo constructivista y al antirrealismo, porque es que aquí ya aparece otra serie de cosas que no se habían discutido anteriormente, y es el hecho de que las concepciones de Van Fraassen van a implicar una concepción que tiende hacia el antirrealismo, cosa que no se había distinguido ni discutido en la concepción clásica, sea la popperiana o sea la del Círculo de Viena, Círculo de Berlín o de la visión heredada de la filosofía de la ciencia en Norteamérica. Pero aquí sí ya aparece que ese empirismo constructivista tiende hacia una concepción antirrealista, donde implica que no se está concibiendo que existe un mundo real independiente de la conciencia humana y que las teorías es justamente la construcción interpretativa o el descubrimiento interpretativo de lo que sucede en el mundo. No, aquí ya se empieza a negar la existencia de un mundo externo independiente de la conciencia, y hacia allá tiende el concepto de Van Fraassen. Entonces, por eso quiero pues contribuir un poquito para poder entender que esa distinción epistemológica observacional y no observacional es la base de un apoyo al empirismo constructivista y al antirrealismo que sopesa los hombros de Van Fraassen. Y por supuesto, esta concepción ha sido objeto de distintas críticas. Una en particular merece ser atendida en todo esto que estamos analizando. Se trata del argumento de Michael Friedman, según el cual tal distinción es incoherente con su posición antirrealista, ya que si nuestra observación está cargada de teoría, entonces estas entidades teóricas con las que Van Fraassen se refiere a lo observable como adecuado empíricamente, gozan de alguna manera de alguna existencia, y esto apoyaría una posición realista. Esa es una de las críticas que hace Friedman. En su trabajo sobre realismo científico, André Coquelin, es un trabajo del año 98, señala que Van Fraassen podría alegar en contra del argumento de Friedman que su crítica se basa en un resabio del análisis sintáctico de las teorías. Por supuesto, de este análisis que las visiones clásicas habían hecho. Esto es, que está hecha desde una concepción de las teorías entendidas como un conjunto de axiomas y que, por lo tanto, la noción de validez se asume como una consecuencia lógica, cuando por el contrario, para Van Fraassen, una teoría es un conjunto de modelos y que, por tanto, decir que una teoría T es empíricamente adecuada, es decir, que el mundo de los fenómenos observables es isomorfo a un submodelo de T entendido como teoría. En otras palabras, no hay compromiso con ninguna noción de verdad de las teorías más allá de la implicada en nuestra creencia en ellas. Y aquí se cambia el concepto de existencia objetiva de un modelo real de mundo por el concepto de creencia dentro de un modelo teórico que explica determinado tipo de fenómeno que se considera existe. Y aquí es donde viene esa parte de ese constructivismo de tipo empirista que maneja
Van Fraassen. Sin embargo, Kukla considera que la crítica de Friedman sí acaba con la distinción de Van Fraassen y plantea el problema como un dilema de dos caminos. Por un lado, nos dice que parece imposible afirmar lo que queremos afirmar sin hacer compromisos teóricos, ya que, según Van Fraassen, no existe un lenguaje teórico neutral mediante el cual poder describir entidades observables como los más de 1023 átomos de carbono que presentan como consecuencia observacional las teorías químicas que postulan la existencia de masas macroscópicas de carbono, mientras que, por el otro, es inaceptable repudiar la necesidad de decirlo y limitarnos a afirmar que los fenómenos observables son isomórficos a un submodelo de la teoría, como lo ha señalado en su momento Van Fraassen. Esta es una de las críticas que hace pues Kukla al empirismo constructivo de Van Fraassen. Por supuesto que aquí la autora no entra en un análisis detallado de otra serie de componentes y elementos que el empirismo constructivo de Van Fraassen señala, pero lo que sí podemos decir es que hay en esta evolución que hemos venido describiendo del análisis sincrónico de lo que es una teoría, esa transformación del modelo sintáctico semántico a un modelo de análisis lógico-matemático conjuntista y a una visión constructivo empirista o empirista constructiva que se relaciona con la escuela de Stanford y la escuela de Múnich, pero en una perspectiva que tiende hacia el antirrealismo. Esa es como la evolución de este análisis sincrónico de la naturaleza de las teorías. Y pues esto nos llevaría a observar entonces el papel de las teorías con respecto a los fenómenos. ¿Cuál sería el papel? Las teorías tienen un papel de representación con los fenómenos, sería una pregunta que nos haríamos. Y bueno, frente a eso, pues yo le cedo la palabra para que Astrid inicie de alguna manera esto y podamos hacer un diálogo sobre esta parte que implica la relación de la existencia real de fenómenos, el carácter ontológico o el carácter constructivo de los fenómenos. Y esto pues es bastante interesante en esta formación del pensamiento filosófico científico y que seguramente mucha gente de los que estén observando este video lo podrán considerar como realmente importante. Astrid, te doy la palabra. Gracias, Francisco. Pues retomando en todo este desarrollo que haces, precisamente las teorías en cuanto a su papel en la representación de los fenómenos, se precisa que una buena parte de la crítica hecha a la concepción semántica, de la que se desarrolló hace un momento, ha sido respecto a la poca importancia que ésta ha dado a la noción de representación. ¿Por qué? Pues dado que esta parece que estuviera omnipresente, es decir, el carácter de la teoría fuera algo omnipresente en cualquier caracterización en relación a teoría científica. Aquí el autor, específicamente Roman Frick, ha señalado que una característica más interesante de los modelos es el de instruir acerca de trozos de realidades que había mencionado hace un momento, de la que es modelo, pero para que ello sea posible los modelos deben ser representacionales, de modo que si los modelos pretenden ser informativos en ese sentido, la propuesta semántica requiere dar cuenta de una teoría de la representación que resuelva lo que Frick ha llamado los tres enigmas. ¿Qué son esos tres enigmas o a qué se refiere Frick? El primero es el enigma ontológico, que corresponde a precisar qué tipo de objetos son esos modelos o son los modelos. El segundo, el enigma de la representación,
es decir, dar cuenta de qué es lo que, hace que un modelo sea representación de un trozo de la realidad. Y el tercer enigma es del estilo, que busca dar cuenta del pluralismo representacional desde la variedad de estilos de representar. Entonces aquí pues te doy la palabra. Bien, en el ensayo que hace Frege para hacer este análisis de la representación de las teorías, distingue dos versiones de la concepción semántica de las teorías, una con base en un isomorfismo estructural, la otra con base en la noción de similitud. Vale decir que ninguna de estas dos versiones puede ofrecer, en su opinión, una teoría adecuada de la representación. Esto nos lleva a meditar que realmente seguimos teniendo grandes incógnitas y grandes enigmas en lo que es el concebir cómo es realmente el mundo y cómo funciona el mundo. Primero que todo, porque la concepción del mundo también nos implica previamente una visión de que hay algo por fuera de la conciencia nuestra. O, por otro lado, de que ese mundo es una construcción que hacemos con respecto a una interacción que hacemos con lo que inmediatamente encontramos. Eso sigue siendo una incógnita y realmente es algo fascinante que tiene que ver con todos estos estudios de filosofía de la ciencia y que no tienen respuesta. La razón de la búsqueda de una teoría adecuada de la representación estriba en que no resuelve los tres enigmas que mencionó Astrid, que los vuelvo a repetir. El enigma ontológico, que está referido a precisar qué tipo de objetos son los modelos que tendrían que ver con el mundo. El segundo, el enigma de la representación, es decir, el asunto epistemológico de cómo conocemos, que permite dar cuenta de qué es lo que hace que un modelo sea representación, llamémoslo así, de un trozo de realidad. Y aquí el concepto de trozo también es algo que nos toca abordar, porque no tenemos esa capacidad ni sensitiva ni cognitiva de poder abordar lo que suponemos es mundo de una sola vez como totalidad, sino nos toca hacer fracciones. Y el tercero, el enigma del estilo, que está referido a dar cuenta del pluralismo representacional, es decir, de las múltiples posibilidades de representación desde la variedad de estilos que existen para hacer representación, lo que lleva a que existan distintas concepciones filosófico-científicas sobre cómo abordamos el mundo. Entonces, el isomorfismo estructural es simétrico, es reflexivo, mientras que la representación no lo es. Es uno de los planteamientos que hace Frege. Por otra parte, son muchos los casos en que ninguno de los dos objetos, a pesar de ser isomorfo, representa al otro. Razón por la cual la concepción semántica falla al dar correctamente la extensión de una representación, luego no resuelve el enigma ontológico. Pero es que no es solamente ese problema allí dentro del planteamiento que hace Frege, es que realmente es un enigma el hecho de poder concebir qué es lo que es mundo, de qué es lo que es realidad, o por lo menos fracción de realidad. En cuanto al segundo enigma, que es el enigma epistemológico al cual me refería, Frege argumenta que el nivel de abstracción de las afirmaciones estructuralistas no permite descripciones concretas del sistema de destino al cual van pues apuntando esas afirmaciones. Por último, alega que un sistema de destino no exhibe una estructura única en razón de que diversas descripciones determinan diferentes estructuras. Por ejemplo, el metano como gas puede ser descrito según su constitución química o según su morfología, dependiendo del contexto científico desde donde se aborde. Y eso es totalmente cierto. Y aquí pues tomó el metano, pero lo podemos ver en otra perspectiva. Podemos
ver, por ejemplo, el petróleo en el sentido de su capacidad transformativa en energía, pero lo podemos ver también como un arma de carácter geoestratégico, o como lo podemos ver como un componente dentro de la dinámica de los mercados, dentro de la economía actual. En ese sentido, hay una dificultad desde el punto de vista epistémico de cómo es que vamos a abordar un determinado trozo de mundo. En la versión alternativa, la relación que vincula los modelos con el sistema de destino es la de la similitud. Un modelo M representa el sistema de destino T y M es similar a T. Aunque esta versión es menos restrictiva que la anterior, tampoco logra satisfacer las demandas que pretende hacer Frege en cuanto a que es lógicamente incompatible con una teoría adecuada de la representación y no logra resolver el problema del estilo tampoco. Y yo veo que hay de todas maneras una dificultad porque el intentar siempre matematizar, el poder resolver estas problemáticas, en vez de resolver lo que hace es configurar un mayor galimatías o una mayor confusión y alejamiento de lo que la opinión pública pudiera tener en relación a lo que concibe como teoría. Y aquí vemos cómo los especialistas en filosofía de la ciencia también se embroman en una serie de problemáticas que en vez de acercar al público como responsabilidad intelectual con la sociedad que les financia sus estudios, lo que hacen es hacerlo más intrincado y más difícil. Esto es parte de no lo discute la autora, pero es algo que se deriva como parte de las reflexiones filosófico-científicas que derivan de este análisis sobre la naturaleza de las teorías. Una afirmación de similitud sin calificar es vacía, señala Frege. Es necesario especificar los aspectos y los grados relevantes para que una afirmación de similitud sea significativa. Entonces lo que necesitamos es una descripción de los tipos de similitud científicamente relevantes, el contexto en el que se utilizan y las afirmaciones cognitivas que la respaldan. Sin especificaciones de ese tipo no hemos resuelto satisfactoriamente el problema del estilo ni en su variante normativa ni en su variante descriptiva. Estas cosas las afirma Frege en relación con la naturaleza representacional de las teorías. De su parte, Van Fraassen, en publicación reciente del año 2014, también sugiere que la concepción semántica debe evolucionar a una visión representacional, lo cual quiere dar cuenta de cómo una entidad abstracta, como lo es una estructura matemática, puede representar fenómenos concretos como por ejemplo los objetos de la naturaleza. Pues ese es el ejercicio que yo señalo que es bastante difícil y que hace que tomen una distancia de carácter comunicacional, explicativo e interactivo con la sociedad civil, con la sociedad en general. Van Fraassen reconoce la dificultad en su empirismo constructivo temprano para explicar cómo las teorías representan los fenómenos en el caso de que sean empíricas, ya que en el caso de los objetos matemáticos se comprende que los modelos de la teoría compartan la misma estructura con los fenómenos, pero definir el dominio y el rango y la relación entre sus objetos, cuando de teorías empíricas se trata, resulta algo difícil de explicar. Totalmente de acuerdo. La respuesta de Van Fraassen a este respecto no es menos problemática y observémosla, lo que dice. Lo que nos dan las teorías científicas para representar los fenómenos son los modelos. Y ya sabemos que un modelo es una estructura matemática. Los modelos son estructuras matemáticas. Las estructuras matemáticas no se distinguen más allá del isomorfismo, es decir, de estructuras que tienen la misma forma. Y por lo tanto, la representación científica de los fenómenos no va más allá de la representación de su estructura, que es matemática. Y nadie ha dicho necesariamente, pues sí, desde Galileo sí, pero nadie ha dicho que exactamente el mundo sea una estructura matemática. Esa visión pitagórica
nos tiene inundados, pero no necesariamente tendría que ser así, porque por eso existen otras formas pluralistas de explicar los llamados trozos de realidad a los cuales se refería Frege. Bien, ya vamos culminando y vamos a dar otra propuesta que destaca el debate actual en la filosofía de las ciencias, y se trata de la concepción semántica representacional, llamada también la tesis de Hughes, Geer y Suárez. Estos autores coinciden con los semánticos en que las teorías pueden caracterizarse como conjuntos de modelos y discrepan de la propuesta estructuralista en la identidad entre modelos y estructuras matemáticas. En su lugar, abogan por entender las teorías desde un punto de vista menos restrictivos, por ejemplo, como representaciones que apuntan en un evidente giro pragmático a un objeto en su contexto de aplicación por mediación de un agente que es interactuante con él, valga la redundancia. Sin embargo, de que los modelos de las teorías no sean caracterizados estructuralmente, no se sigue necesariamente que las estructuras no puedan ser efectivamente empleadas en el desarrollo y en la aplicación de las teorías. Al contrario, lo que estos autores proponen es una noción deflacionaria de la representación científica matematizada, digámoslo así, yo lo agrego, según la cual, primero, no existen condiciones necesarias y suficientes para la representación científica. Y segundo, la representación se encuentra profundamente articulada con la práctica científica. Y eso me parece bastante razonable, porque se baja de ese modelo teorizante abstracto a una visión de orden más pragmático de los conceptos de utilidad científica. De acuerdo con Suárez y Perón, que es otro autor, toda representación se expresa mediante un relato inferencialista, aunque ello no descarta que en algunos casos y en contextos especiales, esta pueda ser mapeada, sí, perfilada, con base en una estructura también de carácter matemático. Y eso sí no se desconoce, porque la matemática ha sido supremamente útil para muchos procesos del desarrollo de la ciencia y de las teorías científicas. Una concepción deflacionaria solo se compromete con la negación de que la relación estructural, como se describe mejor, constituye una representación incluso en ese caso particular, es decir, negará que es la propiedad gracias a la cual la representación es como es, que esta es una de las propuestas de Suárez y Perón. Pero si esto es así, ¿por qué la concepción estructuralista no es viable como una teoría representacionalista? La respuesta de Suárez y Perón es la siguiente. La razón por la cual los componentes de la representación no pueden ser estructurales está relacionada con la inherente diversidad del modelado científico, el cual está ubicuamente plagado de idealización. Las representaciones científicas pueden idealizar de al menos tres maneras distintas: por abstracción, por pretensión o por simulación, donde la tercera es una combinación de las dos anteriores. Ningún morfismo de teoría puede dar cuenta de todas estas formas de idealización. Y agregan que, en otras palabras, no existe un morfismo informativo al que se reduzcan todos los sentidos de representación, incluso cuando la fuente y el objetivo son estructuras o pueden ser mapeadas únicamente como ontoestructuras. Y esto es cuando el carácter de matematización de la teoría apunta a una matematización del objeto de la teoría, es decir, del fenómeno al cual se está refiriendo y quiere tener una representación, esa teoría. Podemos decir que el estructuralista no puede dar cuenta estructuralmente, esto es, ni de manera isomórfica ni de manera
homomórfica de sus modelos y por lo tanto no estaría en disposición de representar la práctica inferencial y contextual de los agentes en su elaboración teórica, lo que a la postre significa que no puede representar científicamente todas las teorías. La concepción semántica representacional pues pretende convertirse en una tercera vía que disputa la visión clásica y la visión semántica, que va más allá de las perspectivas tanto sintácticas como semánticas, sin excluirlas, las incluye, las tiene en cuenta, y busca explicar la dimensión también pragmática de las mismas. Y hacia eso sí de verdad apuntan la mayor parte de las teorías hoy por hoy. Y por lo tanto están vinculadas con la práctica científica, que es otra de las tendencias que al principio dijimos, a las cuales también se dedican los filósofos de la ciencia, sobre los análisis acerca de la práctica científica. Por supuesto que este enfoque representacional de la concepción semántica representacional lidia con sus propios problemas. La relación de representación-fenómeno, mejor conocido como el problema de la aplicabilidad, o como le llama Suárez, el problema de la constitución, consiste sobre la pregunta de qué manera se definen las condiciones de la representación, el problema de la demarcación, por ejemplo, la cuestión acerca de cómo se distingue cuál representación es científica y cuál no, que lleva a viejos problemas sobre los criterios de demarcación. Entonces, esto cada vez vemos que podemos sofisticar los análisis, hacer otras propuestas, pero también nos lleva a viejos problemas. Por último, por su parte, Thomas Cunningham propone integrar lo que él llama la estrategia formal, la cual busca resolver los problemas de la concepción semántica mediante técnicas sofisticadas para definir nociones como isomorfismo y apariencia. Y la estrategia liberal, que a su vez propone relajar las restricciones matemáticas impuestas a la caracterización de las teorías por parte de los semánticos en un enfoque que sea compatibilista con base en la rehabilitación de tres aspectos que había hecho la propuesta de Patrick Suppes. Les recuerdo: su compromiso con la jerarquía de los modelos de teoría, su pluralismo con la naturaleza de los modelos y las relaciones de representación, y por último, con su idealismo sobre la relación teoría-mundo. Esto sería, digamos, como la descripción de esa tercera vía. Podemos ahorita generar algunos tipos de preguntas, conclusiones, comentarios en relación con esto que hemos venido desarrollando. Astrid, yo te doy la palabra. Perfecto, pues en primer lugar, pues como poder recoger elementos centrales de toda esta disertación que resulta muy importante o muy interesante para la filosofía de la ciencia y, como tú mismo lo dices, para la práctica científica. Y en este caso, pues la consideración del primer lugar de las teorías como un conjunto de modelos. Y en ese sentido, pues se puede decir que la filosofía, y en particular la filosofía de la ciencia, pues ha alcanzado, en cuanto a el uso de la noción de intuitiva de modelo, como algo que se extiende y que camina más allá de lo que inicialmente se presentaba, y ha quedado claro que si los filósofos de la ciencia buscan dar cuenta de las teorías en cuanto a objetos científicos, entonces han de precisar su caracterización como lo que son: idealizaciones de la realidad y no meras ficciones formalizadas esquemáticamente en la lógica de primer orden. Entonces, aquí vamos viendo cómo se va sintetizando toda esta discusión. Y en este sentido, los modelos, identificándose o no con estructuras matemáticas, son los objetos más interesantes para las teorías empíricas, y su uso en la práctica científica se encuentra ampliamente documentado, pues, en la literatura. Su versatilidad e independencia del lenguaje natural permite representar desde construcciones teóricas altamente idealizadas con relativa simplicidad, como los llamados toy models o minimal models,
que es aquí utilizando ya un lenguaje más del contexto actual, hasta también estructuras y fenómenos concretos en sistemas altamente complejos como por ejemplo la teoría del quantum, en la física moderna o en la ciencia incipiente de macrodatos. Y en ese sentido la concepción semántica de las teorías sigue teniendo un lugar privilegiado dentro de las alternativas vigentes para el análisis de las ciencias. También pues hay que identificar que, o reconocer, perdón, que allí también se presentan obstáculos por resolver, de tal manera que la idoneidad habla por sí sola de las reconstrucciones teóricas de distintas teorías científicas con base en las herramientas modelo teóricas. Por nombrar pues algunas de ellas está la genética molecular, la genética clásica o mendeliana, la teoría de termodinámica de Rudolf Clausius, la bioquímica, la teoría de los radicales libres, la teoría humoral de inmunología, la teoría del orden común, la teoría de la selección natural, la teoría de las artes visuales, entre otras. Lo cual hace ver que este tema no solamente, como lo decía al comienzo el texto, no se trata de una respuesta de un sí o de un no, sino va más allá de todos unos desarrollos que en la práctica de la teoría hoy se está pues evidenciando en el grado de complejidad con que se desarrolla y sobre todo porque cada vez nos acercamos a objetos de investigación que exigen unos niveles de abstracción y de construcción de tipo semántico y lógico, que a través de esta formalidad lo que ayuda es también a dar claridad y a permitir el trabajo interteórico, ¿no? Cada vez hay más esas relaciones interteóricas, lo cual requiere que haya un lenguaje con el cual poder ser claros con respecto a aquello que se quiere representar o se quiere interpretar con respecto al mundo o a esos trozos de mundo que hoy tenemos, porque cada vez pues, se amplían más las posibilidades de explorar nuevos campos interdisciplinares y creo que en ese sentido es de gran ayuda tener de presente estas discusiones de las cuales pues cada vez se amplían las posibilidades, pero también hace que se pueda dar razón sobre sectores del mundo o de lo real, con lo cual dar alguna posibilidad de interpretación. Hacer con ello pues que también se pueda llegar a unas construcciones claras sobre cómo abordar problemas. Y para ello encontramos pues esta alternativa que claro es de un nivel de exigencia y de abstracción muy fuerte, pero valiosa. Muy bien, sí, de mi parte yo quisiera señalar que pues el trabajo de la profesora Maribel Barroso es valioso en el sentido de aportación teórica, reconociendo, como ella lo hace, los límites de su análisis, que es un análisis de tipo sincrónico. Yo diría que para poder entender mejor la naturaleza de, si se puede hablar de naturaleza de las teorías o de las concepciones sobre las teorías científicas y su carácter representacional acerca de lo que hablan, de las áreas del mundo o de las áreas científicas a las cuales se refieren, necesariamente habrá que involucrarles siempre el análisis de orden histórico, del desarrollo histórico teórico y de otra parte ya el componente del análisis histórico teórico de prácticas científicas, porque la naturaleza de las teorías necesariamente se vincula también con el hecho de que hay unas formas de hacer actividad científica y que están involucradas o enmarcadas en unos contextos de tipo histórico, político, social, económico
que hace que las teorías tengan una naturaleza u otra de acuerdo con intencionalidades que tienen los seres humanos, sabiendo que la producción de conocimientos científicos no es una producción que sea ajena a los intereses humanos de sectores, grupos, etcétera. Y en esa medida, pues, se amplía la visión estrictamente sincrónica de lo que hoy tenemos a otros aspectos para ver por qué se hace tal tipo de eh, definición o de concepción de teoría. Y hoy por hoy, cuando tenemos una actitud más pragmática, entonces podemos ver modelos de utilidad dentro de las teorías. ¿En qué medida una teoría científica que me representa cierto trozo de mundo me es útil porque puedo con ella hacer con respecto a ese trozo de realidad determinado tipo de cambios y obtener de tal tipo de ventajas o aproximaciones o ganancias? Y ya aquí entonces cambia todo el modelo, ya deja de ser estrictamente lógico matemático o de modelos conjuntistas de teoría matemática o matemática teórica como explicación de las redes de teoría con todos esos elementos que habíamos hablado de los subconjuntos y conjuntos que formaban las redes teóricas, y se pasa a otro tipo de cosas. De todas maneras, creo que en esta medida que dentro del grupo de investigación de filociencia hacemos estos análisis, esto les sirve también como parte de la divulgación para otras personas del tipo de estudios que se realizan en estos campos de la filosofía de la ciencia, con trabajos bastante contemporáneos, porque este es un trabajo del año 2021, de acuerdo con lo que nos señalaba Astrid. De mi parte, yo les agradezco la atención y espero que haya sido de utilidad muchas de las cosas que aquí se hayan descrito. Muy amables. Muchas gracias, Luis Francisco, muchas gracias a Estela y bueno, también agradecer a los que estuvieron durante la tertulia y esperamos para que nos acompañen en una próxima sesión. Muy amable, gracias.